Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, em, hoy vamos a tratar de ver los seminarios que plantea Castoriadis en lo que hace a Grecia y voy a intentar proponerles un recorrido por ese texto, por los distintos seminarios, para intentar ver la forma de que pueda ser un poco más claro este recorrido que hace Castoriadis a su vez de Heráclito. Buenas noches a los que se van uniendo. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el Día del Padre? Espero que hayan podido encontrarse con sus padres. Bueno, les contaba que iba a intentar hacer un recorrido por los seminarios que plantea lo que hace a Grecia, de estos seminarios que se recopilaron en este libro, lo que hace Grecia, y que tienen que ver con seminarios que daba Castoriadis. Fundamentalmente el eje de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con su trabajo sobre el recorrido que hace Heráclito. Voy a seguir un poco cierta dinámica del texto, ¿sí? Para intentar poder entrar en la posibilidad de comprender qué es lo que está planteando el texto y que no resulte muy confuso. Yo he leído por ahí comentarios o consultas donde por ahí se les mezclan cosas o les parece confuso o porque se incorporan después en los teóricos. Sé que no es fácil esta modalidad. Tómenlo como lo dijimos al principio, es una forma de intentar vincular los contenidos de la materia, vincularnos nosotros, poder llevar adelante esto. No podemos compensar lo que sería el aula, el estar frente a frente y poder preguntar y responder. De todas maneras, cuando sientan que hay cosas que les quedan confusas, sean precisos, si es posible, en qué concepto, en qué párrafo, qué fue que escucharon o que les pareció que no tenía claridad, para poder aclararlo. A veces cuando es una cualidad en términos de es confuso o está mezclado o no entiendo, no, me cuesta más poder precisar por dónde quizás darles alguna herramienta. Más allá de que también, bueno, son también los límites que encuentro en esta forma de poder llevar adelante esta modalidad. Bueno, le damos para adelante y vemos qué pasa. La vez pasada habíamos estado hablando de tres grandes oposiciones que hacen a lo griego y que tenían que ver con el ser aparecer, verdad, opinión, physis nomos. De alguna manera, a partir de lo que habíamos estado viendo en relación a Anaximandro, habíamos intentado comprender de qué se trataba esto de physis nomos. Hoy vamos a trabajar sobre todo en esto que hace al ser aparecer, verdad, opinión. Y justamente en una posición donde las vamos a plantear no como oposiciones de verdad, en tanto para Castoriadis va a comprender de que no hay una ruptura absoluta entre los dos términos. Hay una oposición, pero en esa oposición hay una relación. Entonces, más que oposiciones, vamos a hablar de polaridades. Estas polaridades donde ambos polos son opuestos, pero a su vez indisociables. Cuando hablamos de ser aparecer, el ser no sería nada si no apareciese, y el parecer tiene el ser del parecer. Lo mismo en relación a doxa aletheia o verdad opinión verdad, donde
la opinión no puede estar privada de cierta verdad, y la verdad también tiene que ver con con algo que surge a partir de las opiniones. Entonces, vamos a ir intentando ver de qué se trata esta cuestión de estas polaridades. En los primeros filósofos hay un enorme esfuerzo. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado a partir de Anaximandro esta cuestión de cómo empieza estas cuestiones que hacen a interrogarse por qué hace a la fisis, la cuestión de preguntarse el origen y motor de todas las cosas. Y hemos dicho que, bueno, esto implicaba una ruptura con lo que era todo el pensamiento mítico perecedero, y que lo que vamos a encontrar es que justamente en los primeros filósofos también hay un enorme esfuerzo para mostrar que los enunciados, y esto tiene que ver con esta pregunta que me estás haciendo, Luisi, los enunciados van a ser siempre una cuestión de atribución, una puesta en relación, siempre en cuanto a una remisión, un prosit, va a decir Castoriadis. Y este esfuerzo comienza con Heráclito y se cumple con Aristóteles. En estos filósofos hay una doble tarea. Por una parte, y acá no se asusten, la explicitación y elucidación de la lógica conjuntista identitaria como tal. Ya lo vamos a explicar. Y por otra parte, la inauguración de un pensamiento que va mucho más allá de esta lógica, de esa lógica conjuntista identitaria. ¿Qué es lo que va más allá de esa lógica? Es la inauguración de un pensamiento propiamente dicho, que vamos a retomar cuando veamos a Aristóteles y la diferencia que hace entre nous y logos, pero que también lo vimos cuando vimos el apeirón de Anaximandro, y si se acuerdan, decíamos ahí que aparece el pensamiento interesado en su propio interés, en sí mismo. Y esto es lo que hace, que podamos pensar que de esto se trata la filosofía. Ese pensamiento en su propio interés de pensamiento. De la misma manera que de esa manera también crea lo que hace a la verdad. Pero la verdad, entendida, no como algo a lo cual se llega, algo estático, puesto, sino la verdad que va a tener que ver con la filosofía y el pensamiento, que como veníamos diciendo, va a ser interrogación. ¿Interrogación sobre qué? Interrogación sobre la relación canónica entre el enunciado y el referente del enunciado. Esta interrogación vuelve parcial la relación. En realidad la vuelve instrumental y subordinada. A ver si lo podemos entender. Solo hay enunciados unívocos en tanto hay referentes determinados. Y los referentes no son ni pueden ser determinados, sino en tanto remiten a una dimensión funcional e instrumental de la institución social del mundo y de las actividades humanas. Sabemos que dentro de este mundo socialmente instituido y aún en esta dimensión funcional instrumental, los enunciados son unívocos en relación a su necesidad-uso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decíamos que estos filósofos tienen una doble tarea, creo que es más clara esta tarea que hace a ubicar a la filosofía o inaugurar el pensamiento filosófico de la mano de la interrogación. ¿La interrogación sobre qué? Sobre esto que también estos primeros filósofos logran elucidar, que tiene que ver con esto de la lógica conjuntista identitaria, aunque no la denomine así ni Heráclito ni Anaximandro. Pero ¿qué quieren decir? Quieren decir que van a interrogar aquello que aparece como determinado, interrogar aquello que
viene a plantearse como canónico, como establecido, como enunciados unívocos con referentes determinados. Por ejemplo, decíamos recién que estamos en un mundo socialmente instituido y en esta dimensión funcional instrumental los enunciados son unívocos en realidad en relación a la necesidad uso. Por ejemplo, si yo digo, me das una tableta y vos tenés un pack de chicles, me vas a dar un chicle. Si tenés un chocolate y te pido una tableta, me vas a dar un pedazo de chocolate. Si estoy en Musimundo y pido una tableta, me van a traer una tablet. ¿Qué quiere decir? Que en relación a esta necesidad uso hay algo de lo que yo estoy enunciando que tiene como una relación unívoca con qué es lo que estoy diciendo y que permite también que nos podamos comunicar, aun cuando estemos, podamos pensar que cuando decimos tableta decimos diferentes cosas. Es evidente entonces, y quizás no les parezca, pero vamos a ir a eso, que la distinción entre ser y aparecer, verdad y opinión, existe desde siempre. En todas las lenguas y en todas las sociedades vemos que aparecen cuestiones donde el ser y el aparecer están absolutamente naturalizadas, ¿sí? Del lado de la opinión quizás es hasta más fácil de pensar. Sí, vos opinas esto, pero la verdad es otra cosa. Vos creés, pero estás equivocado. Esta dimensión, esta distinción, entonces, es dominio del instituido. Hay para cada sociedad y para cada lengua cosas que existen y cosas que no, como modos canónicos de percibir las cosas. Decíamos la vez pasada cuando hablábamos de esto de lo canónico. Cuando decimos vaca, de pronto en la India es algo sagrado. Para otros vaca tiene que ver con el asado y para otros tiene que ver con el ganado y la posibilidad de una renta. En esto hay algo instituido, algo que determina esa relación entre el enunciado y su referente. Si decimos vaca, de acuerdo a donde estemos, vamos a estar invocando esta significación, ¿sí? Y es unívoca en tanto es canónica, cerrada, clausura y todo lo que ya vimos. Ahora bien, en el ser humano, tal como está fabricado socialmente, hace de esta univocidad una propiedad no del lenguaje en general, sino del uso social del lenguaje. Esto que veníamos diciendo. Pero justamente los enunciados filosóficos no apuntan justamente esto solamente a este mundo socialmente instituido. No puede darse o intentan pensarlo a partir de aquello que tiene que ver con lo indeterminado, en el límite de lo pensable. Uno puede pensar también acá esta referencia que hace Castoriadis a la filosofía como esa posibilidad de darse en ese límite de lo pensable con el nombre del texto Figuras de lo pensable, ¿no? Bueno, la ruptura entonces en el caso griego es que la idea del ser opuesto al aparecer, la verdad opuesta a la opinión, supera el dominio de lo instituido, lo pone en interrogación. Para poder Facundo, ¿qué fragmento? Todavía no hablé de Heráclito. Si es el que puse el miércoles, ahora lo vamos a ver. Bueno. Heráclito ya había escuchado a Genófanes y conoce la separación entre el ser y el aparecer, pero afirma que los hombres no ven más que las apariencias, y si las reconocen como apariencias, se quedan en esa separación radical entre lo que aparece y lo que es. Cuando nosotros decimos esto de que no ven más que las apariencias y si las reconocen como tal, se quedan en esa separación radical, estamos diciendo que de alguna manera se quedan en eso que hace a esa lógica conjuntista identitaria.
Bien, pero vamos a ver por qué Heráclito. Con Heráclito justamente tenemos en germen el reconocimiento del carácter insoslayable de la dimensión conjuntista identitaria. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la lógica conjuntista identitaria? ¿Y qué decíamos? Que era justamente aquello que tiene que ver con la lógica ensídica, la lógica de conjuntos, que nos permite clasificar, que nos permite ordenar, que hacía la lógica de conjuntos. Entonces, encontramos en la lógica conjuntista identitaria una lógica que hace de la distinción, de la determinación, y la certeza de que esta lógica no podría agotarse en esta distinción y en esta determinación. Esto es lo que va a proponer, o esto es donde está el germen en Heráclito. Por un lado, este reconocimiento de la existencia de esta distinción, de esta determinación, y la posibilidad de cuestionar esta lógica para poder ir un poco más allá. Heráclito nació en Éfeso en el 535 a.C., en el seno de una familia de linaje real. Compuso un libro de aforismos que depositó en el grandioso templo de Artemisa Efesia, y fallece hacia el 484 a.C. Hay toda una relación en términos de su linaje, si era aristócrata, además se lo denominaba el oscuro. Castoriadis hace una serie de referencias a esto, pero lo dejo para que lo lean ustedes y vamos a intentar seguir qué es lo que está planteando Heráclito. Heráclito, que conoce la diferencia entre el ser y el aparecer, quiere superarlo. A esto apunta con todo es uno. Así como los fragmentos sobre la unidad, la identidad misma de los contrarios y sobre la negación de toda diferencia esencial entre el ser y el aparecer. Pero vivimos en un mundo dividido, decíamos, toda lengua reconoce esa división. Estamos en esta división, puesto que hay error o verdad, puesto que no podemos pensar sin ese movimiento constante de crítica a nuestras propias ideas. El error y la desdicha del hombre consiste en que él mismo introduce esa separación, sin ver que es él quien la produce. En primer lugar, por su presunción. Y esto es algo que Heráclito lo va a tomar muy en cuenta. Castoriadis, tomándolo de Heráclito, va a decir su estúpida creencia en su pensamiento propio. La idea privada por sobre la idea común. Y luego por su lenguaje. Pues para poder hablar, el hombre debe operar distinciones entre cosas que no son verdaderamente distintas. Entre lo que aparece y lo que es, Heráclito establece una distancia que caracteriza como un ocultamiento de la naturaleza. En realidad hay un fragmento, el 123, que dice: la naturaleza, la physis, ama esconderse. El trabajo que plantea Castoriadis en relación a los fragmentos de Heráclito los va a agrupar de dos maneras. Primero va a decir que existen una división más grande, que son los fragmentos críticos y los fragmentos positivos. Y luego va a ser una diferenciación un poco más acotada o puntual, y va a hablar de 4 grupos de fragmentos, que es lo que hace Castoriadis en relación a lo que escribe Heráclito, ¿sí? Esos podemos agruparlos así. Los críticos, que ahí van a establecer la falsedad de la tradición, la crítica a los datos de los sentidos, la crítica a la presunción del pensamiento propio, las críticas al lenguaje. El segundo grupo hablan del ser, y ahí entonces vamos a pensar la relatividad de la predicación en las propiedades del ser, o sea, la contrariedad, esto que es los opuestos.
la armonía que resulta de los contrarios, y el concepto de flujo, con la consecuencia de que el ser puede ser pensado. El tercer grupo habla de la condición del hombre, lo privado, el alma, el logos. Y el cuarto grupo va a decir que es lo ontológico y lo cosmológico, y si bien plantea Castoriadis que no se va a centrar en lo cosmológico, hace una referencia a cierta cosmología física que plantea Heráclito, pero bueno, donde nos vamos a centrar es justamente en lo ontológico y lo que hace justamente al concepto de unidad. Bien, entre los primeros grupos de fragmentos decíamos que tienen que ver con estos que hacen a la crítica, los fragmentos críticos. Y decíamos que en esos fragmentos críticos estaba la falsedad de la tradición, y cuando hablamos de la falsedad de la tradición vamos a tener que diferenciar un par de cosas. Algunos de esos fragmentos. Saber muchas cosas no educa el pensamiento. La erudición no enseña a tener entendimiento, porque en tal caso se lo habría enseñado a Hesíodo y a Pitágoras y aún a Genófanas y Hecateo. Eso lo dice en el fragmento 47. Es preciso extinguir la prepotencia más que un incendio, en el fragmento 49. En realidad lo que se está planteando acá tiene que ver con que la filosofía no tiene que tratar especialmente con un saber referido a tal o cual objeto en términos de abarcamiento de conocimiento, sino que justamente tiene que tratar con la actividad del pensamiento, y el pensamiento no se educa. De hecho, las cuestiones que critica a Homero, a Hesíodo, a Pitágoras, tiene que ver fundamentalmente con que se creían o presumían de ser sabedores. Y en esto toma, por ejemplo, una anécdota de Homero, donde un grupo de niños le hace una adivinanza, suponiendo que él, que sabía tanto, iba a saber. La adivinanza decía: lo que hemos tomado ya no lo tenemos, lo que no hemos tomado lo seguimos teniendo. Homero no sabe la respuesta eran pulgas o piojos, y queda absolutamente ridiculizado en términos de no poder contestar una adivinanza de niños con todo el saber y toda la presunción de ese saber. Lo mismo va a decir en relación a Hesíodo. ¿Se acuerdan que nombramos a Hesíodo, que decíamos Homero había sido el primer poeta épico? Hesíodo intenta ser un escritor de lo cotidiano del mundo griego. Su obra, una de sus obras, Los hombres y los días, y allí va a decir que Hesíodo divide las noches y los días, y aún los días fastos y los días nefastos, donde Heráclito lo que va a criticar es justamente que está ignorando en su saber Hesíodo que la naturaleza de todos los días es una. Esa separación no tiene que ver con la concepción de Heráclito. Y justamente va a decir que quedarse en eso que tiene que ver con lo instituido, con la repetición de una tradición que se reproduce, hace que nos quedemos en un lugar de honrar cadáveres. Y va a decir en el fragmento 96, en lugar de honrar a los cadáveres, habría que arrojarlos afuera de las ciudades, más aún que los excrementos. El cadáver es pestilencia, que ya no es el hombre. Y agrega, invocan a las estatuas de los genios, que no oyen como si oyeran, que no dan, así como nada piden. Eso en el fragmento 34. Esta crítica a la tradición popular tiene que ver también con esto de la transmisión popular también que se hacía de las tradiciones. Y es esta crítica a lo instituido, a lo clausurado. Y va a decir en el fragmento 107, los ojos y los oídos son muy malos testigos para los hombres. Si tienen almas bárbaras, incultas, que trabajan los datos brutos de la sensorialidad. Y acá ya ven que está dando
pautas de cómo va a entender el conocimiento. El conocimiento que tiene que ver con la percepción inmediata y reflexiva induce al error. Para él el aparato sensorial contiene la capacidad del error. Tiene la presunción de creer que saben, lo cual es tan catastrófico como la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada era considerada la epilepsia. Esto es en el fragmento 46. Entonces, decíamos, tenemos acá además esta crítica que se hace al conocimiento o a la presunción de conocimiento a partir de lo meramente sensorial y reflexivo, inmediato, y donde aquí lo que aparece es la necesidad que para que haya conocimiento, que vamos a ver de qué se trata para él, pero también es necesario la reflexión y el pensamiento. Yo les decía que lo que Heráclito más critica en relación a esto, donde más hincapié hace es en esta presunción de conocimiento, pretender saber. Y él va a decir que la presunción significa además la detención de la progresión. Si ustedes creen que ya conocen, ya no vale la pena trabajar o pensar. En el fragmento 2 va a decir la mayoría de la gente vive como si tuviese una inteligencia propia, mientras que el logos es sinos, el logos es común, un logos que es común a todos. Esto es uno de los conceptos claves de Heráclito. A ver, entonces tenemos, a ver si nos vamos organizando, una crítica a lo que tiene que ver con la posición de determinados, a determinada tradición de saber y a cierta presunción de saber, que para él justamente, en tanto se piense como privada, si Homero cree que él tiene el saber, si Pitágoras cree que él tiene el saber, si Hesíodo suponía que él tenía un saber, justamente eso es una presunción de saber que Heráclito reconoce como una presunción, una detención de progresión. No van a pensar más ni van a trabajar más, ya saben. Y lo que descuidan de eso es que en realidad para Heráclito no existe esa posibilidad de conocimiento propio. Va a decir en el fragmento 1, a la mayoría de los hombres se les escapa lo que hacen despiertos, así como se olvidan lo que sucede durante el sueño. Él va a decir, lo único privado del hombre es el sueño. Quienes tienen la idea de un saber propio, lo único propio es el sueño, cuando obtienen esa presunción de un saber propio, están dormidos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de un conocimiento, de un logos, que no sea ese logos común, ese logos compartido. Allí es donde justamente es interesante esta posición de Heráclito y arma o justifica o da cuenta de toda esta crítica que hace a los considerados sabios de la época. ¿Por qué? Porque además en esto no había, en la medida en que uno atribuye a determinados un saber que solamente se reproduce como lo instituido, como lo canónico, como la verdad, sin más, justamente lo que hace es cerrar la interrogación, la posibilidad de modificación, de movimiento, que es lo que va a plantear justamente Heráclito. Y que por supuesto es también en la misma línea que le interesa a Castoriadis. Bueno, también va a decir que en el hombre está en el lenguaje inadecuado, en términos que separa. Hay algo del carácter convencional del lenguaje que separa el predicado de las cosas y el ser. El predicado, ¿cuál es el problema de esto? Que el predicado en general aparece como absoluto. Y justamente si hay algo que le va a interesar a Heráclito, en lo que va a trabajar en relación a esto, es justamente en la cuestión de la relatividad. La relatividad en términos de en qué condiciones puede enunciarse que algo es verdadero. El ser es contrariedad. Esto es inherente al ser.
vamos a terminar diciendo, la guerra es universal, la justicia, ¿de qué? Es conflicto. Entonces, ¿desde dónde podemos pensar en un predicado que sea absoluto? Con esto más o menos tenemos algunas referencias. La idea es poder darles más o menos una orientación para que ustedes puedan ir al texto con algunos elementos que a lo mejor puedan ser un poco más claros, espero. No está agotado, ¿sí? Bueno, decía que el segundo grupo de fragmentos tienen que ver con los que tienen que ver con el ser. Y aquí tiene que ver con la relatividad de toda predicación, esto que veníamos diciendo. El predicado tiende, por una cuestión del lenguaje, a separar, pero justamente la idea es que no sea en el absoluto, ¿sí? Sino que sea en lo relativo. Heráclito no se limita a decir que hay contrariedades de las atribuciones, sino que afirma que esta contrariedad es constitutiva de lo que es. Luis, si no hablé de tradición, hablé de tradición. Y no es falsedad, en realidad es una crítica en términos a qué es lo que está diciendo la tradición. La tradición, en tanto discurso cerrado, repetido y canónico, es justamente lo que Heráclito cuestiona como algo que se queda en la presunción y no permite la interrogación, se queda en lo determinado, no permite justamente esto que hace al pensamiento. ¿Se entiende, Luisi? Bueno, decíamos, Castoriadis toma esto de contrariedades en lo que ustedes quizás lo vieron cuando vieron filosofía, que Heráclito habla de los opuestos, ¿sí? Bien, lo toma justamente en una idea de que estos opuestos, como tales, son los contrarios, estas contrariedades. Bueno, entonces, estas contrariedades no solamente tienen que ver con que existen y que forman parte de las atribuciones, sino que es constitutiva de lo que es. Y desde este constitutivo vamos a entender la idea de un flujo constante. Es imposible afirmar algo porque la misma cosa, en el mismo momento, está en contradicción con lo que ya es. Vuelvo a decirlo. Es imposible afirmar algo porque la misma cosa en el mismo momento está en contradicción con lo que ya es. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? De indeterminación. La contrariedad es indeterminación, pero además tiene algo que ver con un principio activo que tiene que ver con la lucha, la discordia y la guerra. Todo lo que existe está en conflicto. No solo con las otras cosas, sino consigo mismo. Y así va a decir, la guerra es padre de todo y rey de todo. Fragmento 53. La guerra es quien ha designado a uno como dioses y a otros como esclavos. No hay esclavos ni hombres libres por naturaleza. La guerra, la violencia, lo ubican allí. Interesante además lo que plantea en términos de el lugar de esa guerra y el lugar social también que tiene que ver con cierta cuestión que vamos a ver absolutamente diferente en Platón, ¿sí? Aquí no hay nada ni nadie que designe esclavos o dioses. No hay una naturaleza que los determine en ese lugar, ¿sí? Bueno, el error de los hombres es no ver en el conflicto más que el conflicto, mientras que es también un principio de unidad y coexistencia, y finalmente armonía. Para Heráclito, el conflicto, la guerra, no es algo negativo, es constitutivo. Es en esta guerra, esta oposición de contrarios, hace que existan. No podría ser de otra manera. Por eso hablar de una armonía oscilante.
dos vectores, va a ser la referencia al arco y la lira. Para tensar se necesitan dos fuerzas opuestas, el arco y la lira, ¿sí? Dos fuerzas opuestas. Las dos son necesarias, ¿sí? Para poder tensar. Y es lo que llama entonces esa armonía oscilante. El otro aspecto de la contrariedad es la idea de flujo que decíamos antes y que hace referencia en uno de sus fragmentos más conocidos. No nos bañamos dos veces en el mismo río, fragmento 91. También el sol es nuevo cada día, fragmento 6. Entramos y no entramos en el mismo río, somos y no somos, fragmento 49a. Lo que está frío se vuelve caliente, lo que está caliente se vuelve frío, lo húmedo se vuelve seco y lo seco se humedece. Fragmento 126. Entonces, no se trata solo de negar la atribución fija de una identidad, lo relativo, sino además la relación entre la contrariedad y el flujo. Esa relación tiene que ver con la idea de constante devenir, de movimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Los comentarios me llegan como... No me llegan, va. Bueno, si hay comentarios, no aparece. El tercer grupo de fragmentos tiene que ver con las condiciones del hombre. Y acá entra lo que hace el concepto de alma, por ejemplo. El alma para Heráclito, yo les había dicho ya la vez pasada, para todo este grupo de físicos que les interesa esta pregunta por la fisis, la naturaleza, el alma, forma parte de la naturaleza, el hombre forma parte de la naturaleza. Entonces, el alma para Heráclito también es un ejemplo de la naturaleza y presenta una particularidad, que es la de tener un logos, que es condición de nuestro logos, que es la condición del acceso al logos universal. O sea, tener el alma tiene la particularidad de un logos que puede participar de ese logos universal. El alma individual está integrada en el cosmos. Y dice en el fragmento 45, no llegarías a encontrar los límites del alma en tu camino, ni aún recorriendo todos los caminos. Tan profunda dimensión tiene. Quizás alguno se acuerde que hubo una clase donde mencionamos esta cita. Bueno, como no me llegan los comentarios, cuando empezamos a hablar de Castoriadis, esta es la cita que existe, que está en la lápida donde está enterrado Castoriadis. Yo les decía que es esta frase de Heráclito que estaba en su lápida en griego y en francés. ¿Y por qué es interesante esto? Porque justamente habla de los límites del alma y la profunda dimensión que tiene en términos de qué es conocerse, conocer lo que nos rige, es conocer el cosmos, es conocer también ese cosmos que está sometido a la misma ley. ¿Cómo formamos parte de ese cosmos a partir justamente de esta alma y de esta ley que rige al cosmos? También aquí podríamos pensar este fragmento que les dejé el miércoles. El pueblo debe luchar por la ley como por sus murallas. Ese es el fragmento 44. Y que tiene que ver justamente también con esta idea de esta idea de la ley como algo más importante que los límites que pueden tener que ver con el extranjero. Estas cuestiones que hacen a la ley como una forma de poder vivir con otros, poder aceptar con otros lo indeterminado, esta posibilidad de no considerar algo determinado en términos, por ejemplo, del esclavo y los dioses. Esta cuestión que... Anabel, después si querés lo volvés a escuchar, total, queda grabado,
y te fijas. Entonces, volviendo a la idea del alma, el alma es entonces una profundidad inconmensurable y al mismo tiempo energía propia, espontaneidad, autodespliegue. Y acá es donde interviene el trabajo del filósofo. ¿Qué tiene que hacer un filósofo? Despertar a los hombres. ¿Se acuerdan cuando decíamos recién, el hombre que supone que tiene un saber propio está dormido? El filósofo tiene que permitir entonces justamente ese despertar en términos de que darse cuenta que participa de ese logos de conocimiento, de ese logos común. Pero a su vez hay otro fragmento sumamente interesante y que va a ser la tarea también del filósofo. El fragmento 52. Me investigué. Y acá valen distintas formas de utilizar el verbo. Me investigué, me exploré, me escudriñé a mí mismo. Todos hacen referencia más o menos a la misma intención. Esta posibilidad de mirar, de pensamiento sobre sí mismo y la posibilidad de pensar entonces en escudriñarse a sí mismo, pero en esa idea de armonía donde está integrado en el cosmos. Castoriadis entiende que Heráclito exploró todos los caminos del alma, constatando la profundidad de su logo, que se nutre a sí mismo. Así, el movimiento de búsqueda es una manifestación de este autocrecimiento del alma. El cuarto grupo es el ontológico. Yo les decía ontológico y cosmológico, pero vamos a hacer referencia solamente al ontológico. Y donde acá la idea central tiene que ver con esta idea del todo, de la unidad del todo. Dice el fragmento 50. Escuchando no a mí, sino al logos, es sabio convenir en que todo es uno. Lo que se da como diverso, lo que se da en la contrariedad y en el flujo. Todo es uno. Aquí la apariencia forma parte de este uno que es el ser. El ser no puede ser sin aparecer. El uno es con la contrariedad y el flujo. El uno es el cosmos y al mismo tiempo el fuego. Todas las cosas se intercambian contra el fuego y el fuego se intercambia contra todas las cosas, como las mercancías contra el oro y el oro contra las mercancías. Fragmento 90. Antes de seguir con la idea del fuego, digo, en lo que decíamos antes, que la apariencia forma parte de este uno que es el ser, y que el ser no puede ser sin aparecer, el uno es la contrariedad y el flujo, es un poco donde se entiende cuando Castoriadis plantea que estas son en el mundo griego como las oposiciones y que él las piensa como polaridades, justamente toma Heráclito, que es donde es más claro que son polaridades, contrariedades y no son oposiciones excluyentes, ¿sí? Justamente porque en esta idea de flujo, en esta idea de armonía y de contrarios, está implicado justamente esta polaridad, ¿sí? El fuego, volviendo a la idea de fuego, el fuego es también metáfora. Hace distintas presunciones en relación a la idea de fuego, ahí incluso hay algo del orden de lo cosmológico, pero bueno, podemos pensarlo solamente en esto de que el fuego es donde todo difiere y todo es uno, donde todo cambia siendo eterno porque es el cosmos, que es eterno, pero a su vez tiene una ley. El fuego es logos o es pensamiento y el pensamiento es fuego. Plotino es muy posterior, y Plotino viene a ser ya de una tradición que está ligado a la filosofía judío-cristiana, en un momento de sincretismo. Entonces, estamos hablando del 500 antes de Cristo, nos faltan unos años para Plotino. Entonces, no tiene que ver con ese uno que plantea Plotino. ¿Está? Este uno en realidad viene a ser justamente esta idea de
de poder salirse de la separación de contrarios para poder pensar que en esa separación de contrarios, porque no hay una negación, no dice no hay contrariedades, no, lo que dice es constitutivo del ser las contrariedades. En esa constitutivo del ser es uno en la multiplicidad. Sí, Juan, es neoplatónico, pero en realidad pertenece ya eh, a la tradición judeocristiana, es de la época del sincretismo. Pertenece a la escuela neoplatónica, pero no tiene que ver necesariamente con el pensamiento platónico, eso para que le quede claro. Bueno, entonces, eh, lo que va a decir Castoriadis en relación a Heráclito, entonces, que la grandeza de su pensamiento también tiene que ver con que de alguna manera también plantea la distinción que quiere abolir, porque si bien plantea la idea de que el logos universal se confunde con el ser, incluso con el fuego, en el hombre hay algo que está ahí, que hay eh, que debe superar, que tiene que ver con esto del pensamiento particular. Va a decir que en realidad en Heráclito hay como una bifidia, o sea, dos cabezas, por esta cuestión de caer en lo privado, en lo particular, y todo el trabajo del pensamiento para superar esta falla. Lo que es de interesante en relación a esto es justamente el trabajo que plantea Heráclito y que retoma Castoriadis en esta idea de que vivimos en una sociedad, lo que está instituido en relación a esa sociedad, tiende siempre a esta idea de la división, de la distinción, de estos predicados unívocos, absolutos, y que es en relación a eso donde eh, es más fácil instalar la clausura en términos de lo instituido, la tradición, lo que está, y que Heráclito viene a ser desde el pensamiento griego una posibilidad justamente de pensar en la posibilidad de interrogar sobre eso en términos de no darlo por determinado y poder pensar en lo relativo de estos absolutos que venían siendo afirmados. Y justamente en esto es donde poder pensar lo relativo de estas cuestiones, donde el hombre toma desde la lengua, desde el lenguaje social, hasta dentro de su mismo funcionamiento en términos de lo instrumental, estas cuestiones que hacen a la división entre ser, aparecer, verdad y opinión. Nosotros la próxima vamos a ver algo de Platón. Ustedes vieron Platón en filosofía. Y hay un texto que está en la unidad 1 que es sobre el político de Platón, que no van a trabajar en los prácticos, creo, o en la mayoría de los prácticos no lo van a trabajar. Entonces, la semana que viene vamos a intentar trabajar algo de Platón para recordarlo, pero sobre todo de esa mirada que hace Castoriadis en relación a ese texto sobre el político de Platón. Vamos a ver ahí más claramente esta diferencia con este pensamiento que trae Heráclito y que es absolutamente diferente a lo que vamos a ver en Platón también un tiempo después, ¿no? Y de hecho lo que tiene que ver y cómo juegan esto desde el desarrollo de todo lo que va a ser a partir del pensamiento y de las significaciones que se generan en esta modalidad de pensamiento que llevan a la polis, a lo que va a ser con Platón y donde ya es la caída de la democracia, ¿sí? Bueno, a ver si puedo leer alguna de las cuestiones, preguntas y eso. A ver si acá puedo leer algo.
Bueno, no me aparece en ningún lado ningún comentario. Bueno, lo que les propongo es que nos volvemos a ver el lunes que viene a las 9. En la semana, y fundamentalmente el miércoles, eh, cuando vuelvan a escuchar el vivo o vayan al texto, pongan debajo de esto las preguntas que les aparezcan, las dudas, así podemos irlas viendo. Espero que le haya sido menos confuso. eh, y bueno, y también supongo que lo van a trabajar en los prácticos, así que bueno, cualquier duda entonces las vamos resolviendo en la semana. Eh, si es necesario que el lunes que viene empecemos retomando algo de esto, porque veo que hay dudas que a lo mejor eh, se repiten o que tengo que volver atrás por algo que fue muy confuso, lo hacemos. Y si no, bueno, avanzamos con el político de Platón. Eh, bueno, espero que estén bien, que tengan una buena semana y, y nos vemos el lunes. Chao.